Bienvenido al repaso de la escuela sabática de jóvenes de esta semana. Que Dios lo pueda bendecir grandemente. Hoy tenemos nuestro título, El Evangelio en el Adventismo. Y voy a comenzar leyendo un versículo que está en Mateo 24, el versículo 14. Este versículo es muy conocido. Escucha lo que dice. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y escucha lo que va a pasar después de esto. Para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Tiene que ser predicando un evangelio, el evangelio eterno, para testimonio de las naciones, para que Jesús venga. Este versículo está muy relacionado con el mensaje de los tres ángeles, con el mensaje del plan de salvación. Mire, en el Antiguo Testamento encontramos cuál era la predicación de los profetas. Elías, Noé, Isaías, Jeremías, Jonás. ¿Cuál era la principal predicación de los profetas? Dos. Primero, la venida de Jesús, que Jesús iba a venir a nacer como un bebé, iba a ser el Redentor, iba a ser el Salvador, ya no iban a tener que sacrificar sus corderos, ahora el Cordero iba a ser Cristo Jesús. Esa era la principal predicación de los apóstoles, de los hermanos o profetas del Antiguo Testamento. La segunda predicación era el arrepentimiento. El pueblo de Israel se caracterizó y se caracterizaba antes porque se desviaban rápido de Dios por sus pecados. Sin embargo, Dios siempre envió un mensajero, al profeta Elías, Jeremías, Isaías, a Noé, incluso antes de los israelitas, envió siempre a un profeta para que ellos predicaran del arrepentimiento. Jesús mismo en el Nuevo Testamento predicaba arrepentíos. Juan el Bautista, arrepentíos. Como adventistas del séptimo día tenemos un mensaje que predicar. La gente, la gente no se está perdiendo por falta de conocimiento. La gente se está perdiendo porque no hay quien le predique que tiene que arrepentirse de sus pecados. No, incluso dentro de la iglesia está entrando un evangelio del liberalismo, de que usted puede hacer lo que quiera, al final Dios lo va a salvar. Pero no, Dios desea, si Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros, para darnos el perdón. Primero, darnos el perdón. Segundo, para que nosotros podamos tener acceso delante del Padre, delante de Dios. Y tercer punto, para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Tenemos que predicar del arrepentimiento de los pecados. Era la principal predicación de Juan el Bautista. Arrepentíos y bautícese cada uno. Y Jesús también, arrepentíos. Fíjese bien, cada vez que Jesús hacía un milagro, le decía, vete. No le decía solo vete, le decía vete y no peques más. O sea, la aplicación principal era arrepentimiento. Nosotros también tenemos que tener un arrepentimiento. Como predicadores también, arrepentirnos de nuestros pecados y predicar del arrepentimiento. Y las demás personas van a aceptar ese mensaje porque cuando uno conoce a Jesús, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, vienen esos cambios. Cambios que por nosotros mismos nunca lo vamos a hacer, pero si estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a mover y nos va a ayudar hacer esa transformación. Pero tiene que haber alguien que tiene que predicar y anunciar el mensaje del arrepentimiento. Y ese mensaje lo tengo que dar yo y lo tiene que dar usted como adventista séptimo día. Y si no es adventista, también arrepiéntase de sus pecados y predique el mensaje del arrepentimiento. Voy a leer Juan, el capítulo 14, el versículo 15. Este versículo es muy conocido. Juan 14, 15 dice, escuche, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y acá viene una pregunta, ¿cómo somos salvos? ¿Acaso somos salvos por guardar la ley? Muchas personas dicen, guardo la ley y soy salvo. Otra persona dice, no, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, así que la ley no importa. Miren, Jesús dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Primero, somos salvos. Primero Jesús murió por nosotros. Primero Jesús nos da el perdón. Después Él nos dice, miren, guarden mis mandamientos si ustedes me aman. No somos salvos por guardar la ley. Somos salvos por Cristo Jesús, porque Cristo Jesús murió en la cruz y porque Cristo Jesús resucitó. Y en reconocimiento y por amor, nosotros guardamos la ley. La ley y los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios, y el carácter de Dios es amor, el carácter de Dios es respeto, el carácter de Dios es vida. Entonces, los primeros 4 mandamientos revelan el amor que nosotros tenemos que tener hacia Dios. Y los otros 6 mandamientos revelan el amor que nosotros tenemos que tener a nuestro prójimo. Entonces, si usted respeta a Dios, va a guardar los mandamientos. Si usted ama a Dios, va a guardar los mandamientos. Si usted es un hijo de Dios, va a guardar sus mandamientos. No porque usted es un legalista, no, por eso no. Lo va a guardar porque Jesús murió y Jesús lo dejó. Entonces, como usted sigue los pasos de Cristo Jesús, usted guarda esos mandamientos. Y debemos predicar
que tenemos que guardar la ley, que la ley no quedó abolida en la cruz. No, la ley no quedó abolida nunca en la cruz. Más bien, la muerte de Cristo Jesús confirmó que la ley se tiene que cumplir y dice que la ley demanda la muerte. Y fue Cristo Jesús, Jesús murió por nosotros. Y ahora nosotros guardamos, no porque hay una obligación, sino lo guardamos por amor. Voy a leer Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 7. Dice, y acá está el tema principal del mensaje del adventismo. ¿Qué tenemos que predicar nosotros? Escuchen, otro ángel lo sigue diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, escuche, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del pueblo adventista, el mensaje que el pueblo adventista tiene que dar es que tenemos que advertir a la gente que tienen que adorar a Dios. Solo hay un Dios y la ley de Dios lo demuestra. En el principio, cuando Adán y Eva fueron creados, la creación fue hecho, fue Dios que creó. No existe otro Dios que merezca adoración. Solo el Dios que creó los cielos y la tierra. El Dios que encontramos en la Biblia. Y este ángel dice, adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Pero un punto importante, la hora. El mensaje del primer ángel dice, la hora de su juicio ha llegado. El mensaje principal, uno de los mensajes principales del pueblo adventista es el santuario, es el juicio investigador. En el cielo, Cristo Jesús ahora está intercediendo por nosotros. No intercede por nosotros y no nos perdona a nosotros un cura, no nos perdona un sacerdote, no nos perdona el Papa, no intercede por nosotros la Virgen María. No. ¿Quién murió por nosotros? Murió Cristo Jesús. Entonces es Cristo Jesús que intercede por nosotros delante del Padre. Dice Isaías que nuestros pecados hicieron separación entre nosotros y Dios. ¿Y qué hace Cristo Jesús? Jesús muere en la cruz y está ahora en el medio, intercediendo entre un pecador y Dios. Entonces, y ese juicio investigado, mire, acá hay un punto muy importante. Nadie, al inicio hablando del arrepentimiento, nadie puede ser perdonado de sus pecados si no pide perdón. Si usted y yo no pedimos perdón, Dios no nos puede perdonar. Pero si nosotros pedimos perdón, ¿sabe quién intercede por nosotros? Intercede Cristo Jesús. Y ahí está el tema del juicio investigador, que nuestros pecados son borrados si nosotros pedimos perdón. Si Jesús intercede por nosotros. ¿Somos perdonados? Sí, Dios nos perdona. Y somos perdonados también, escuche esta parte importante, si abandonamos nuestros pecados. Por eso el mensaje principal que hablando al inicio, predicar sobre el arrepentimiento. La gente tiene que saber la diferencia entre el pecado y la maldad. El pecado y lo que aborrece. Y lo que agrada a Dios. Lo que aborrece a Dios y lo que no agrada. Y lo que le agrada a Él. Entonces, hay que predicar sin miedo. Que Jesús viene pronto y solo los que acepten su mensaje, los que se arrepentan de su pecado, van a ser salvos, porque Jesús ya murió por nosotros y el arrepentimiento va relacionado con la salvación. Me arrepiento, soy perdonado, Jesús, a través de mi arrepentimiento, ahora Jesús me salva y por Cristo Jesús yo soy salvo y Dios me perdona. Ahora, voy a terminar leyendo un versículo que está en Colosenses, el capítulo 1, versículo 25 y 26. Dice la palabra de Dios, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para vosotros, para que anuncie cumplida la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es ese misterio que había estado oculto? El misterio de la salvación, el misterio de la salvación, el misterio de que Jesús iba a venir a morir por usted y por mí. Tenemos que predicar que Jesús, muchas personas solo predican de que Jesús murió, que Jesús sufrió, que estuvo en la cruz. Claro, estuvo en la cruz y sufrió por nosotros, pero a través de esa muerte en la cruz, Él nos da la salvación. Pero no solamente murió, no solamente sufrió, no solamente estuvo ahí en la cruz, sino que al tercer día Él resucitó y porque Él resucitó, ahora nosotros tenemos vida eterna, tenemos salvación. Incluso Pablo mismo dice, si Cristo no hubiera resucitado, dicen, vana fuera nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, vano fuera estar predicando la salvación, en vano fuera estar predicando el juicio investigador, en vano fuera estar predicando el mensaje de los tres ángeles. Pero como Cristo resucitó, ahora nosotros tenemos la esperanza viva que Jesús va a volver pronto. Escuche lo que dice Apocalipsis, el capítulo 20, el versículo 20, Apocalipsis 22, 20 dice, el que da, y a Cristo Jesús, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús.
Tenemos un mensaje que predicar, que Jesús viene pronto. Tenemos un mensaje que predicar, que Jesús es la salvación, que Jesús es el perdón, que Jesús es la redención, que Jesús es el que viene y nos va a salvar. Pero primero, nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Jesús nos quiere perdonar, claro, pero arrepentidos era el mensaje principal de los profetas del Antiguo Testamento. El mensaje de los profetas del Nuevo Testamento. Arrepentidos cada uno y convértase al Señor. Jesús nos está esperando. Dejemos y abandonemos el pecado, porque Cristo Jesús ya nos dio el perdón. Cuando Jesús sanaba a una persona, decía, vete, o sea, te sano, pero vete y no peques más. Entonces, en pocas palabras decía, yo te perdono, ahora ve y ya no peques más. Es la invitación que Dios nos hace a nosotros. Predicar el mensaje de la salvación, predicar el mensaje de la redención, predicar el mensaje que Cristo viene pronto, pero también un mensaje de que tenemos que entregarnos completamente a Cristo Jesús. Así que este era el repaso de esta semana de la escuela sabática. Espero que Dios lo pueda bendecir grandemente y nos vemos en la próxima semana. Que Dios lo pueda bendecir. Chao, chao.